Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este séptimo festival de la Antigua California, en donde un servidor, maestro Sealtiel Enciso Pérez, disertaré sobre el tema El descubrimiento de California, la navegación Becerra Jiménez en el año de 1533. A su consideración. Los movimientos políticos, sociales y económicos de la Europa de finales del siglo XVI iniciaron una serie de exploraciones a través de los mares que contribuyeron en la construcción de un nuevo orden mundial. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Diego Becerra de Mendoza y Fortún Jiménez, entre muchos otros, fueron eslabones de la gran cadena de exploraciones que finalizaron con el descubrimiento, sometimiento y colonización de América, o mejor dicho, con la construcción de América, en palabras del historiador y filósofo mexicano Edmundo O'Gorman. El tema que hoy nos ocupa es la segunda expedición que envió Hernán Cortés en su deseo de encontrar, por un lado, una ruta hacia las islas de Especiería, sitio del cual se extraía una gran cantidad de productos vegetales, las especias, las cuales eran cotizadas en su precio en oro, en la Europa de aquellos años. Por otra parte, Cortés también estaba deseoso por conocer si en estas partes del occidente de la Nueva España se localizaba la mítica isla California y sus incalculables tesoros. Recordemos que ya en el año de 1532 había enviado una expedición consistente en 2 navíos completamente equipados con personal y bastimento al mando de Diego Hurtado de Mendoza. Esta expedición había dado frutos amargos, puesto que a medio camino una parte de la gente se insubordinó y fueron devueltos a Acapulco en uno de los barcos. El resto del contingente, encabezado por Hurtado de Mendoza, continuó su periplo, pero desapareció sin dejar rastro en algún lugar de las tierras que recientemente había conquistado Nuño de Guzmán y que corresponden al actual estado de Sinaloa. Como colofón de este viaje, se comenta que los amotinados que fueron devueltos llegaron a un sitio llamado Bahía de Banderas. Procedieron a desembarcar y rellenar sus ya exhaustas provisiones de agua, pero lo que ellos ignoraban es que debido a los malos tratamientos que había dado Nuño de Guzmán a los naturales que poblaban el sitio, al verlos llegar creyeron que eran gente de este mal capitán y cayeron sobre ellos con singular violencia. Aquello fue una carnicería. Solo sobrevivieron 2 de los españoles, los cuales huyeron rumbo a la Ciudad de México, en donde narraron su triste final a Cortés. Conociendo el carácter empecinado y perseverante de Cortés, esto no fue un impedimento, sino más bien una motivación para enviar una nueva expedición para indagar el paradero de Nuño, así como continuar con las exploraciones. El marqués del Valle de Oaxaca había empeñado su palabra y fortuna en las famosas capitulaciones que suscribió con el rey de España, Carlos V, el 27 de octubre de 1529, y en donde se comprometía a descubrir, conquistar y poblar cualesquier isla, tierra o provincias que hay en la mar del sur de la Nueva España, que no sea un paraje de las tierras que hasta ahora hay proveídos gobernantes. En este último punto se refiere a los capitanes Pánfilo de Narváez y Nuño de Guzmán, los cuales habían emprendido desde años antes la conquista de estos parajes y se les había concedido potestad sobre ellos. Durante el resto de ese año y buena parte del siguiente, el extremeño se dedica a supervisar personalmente la construcción de nuevos barcos, en los cuales enviaría la nueva expedición que ya estaba preparando. Fue el 30 de octubre de 1533 que zarpan del puerto de Santiago 2 naves, la San Lázaro
y la Concepción, que iban al mando de Diego Becerra de Mendoza. En la nave Concepción, como piloto mayor de la Armada, se encontraba Fortún Jiménez, natural de Vizcaya, España. Al parecer, este Jiménez era un sujeto que gozaba de mucho ascendiente sobre los tripulantes del barco, principalmente los de su misma región natal, según lo consigna don Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Nos dice: y el piloto Ortuño Jiménez, cuando estaba platicando con otros pilotos en las cosas de la mar, antes que partiese para aquella jornada, decía y prometía que llevarles a tierras bien afortunadas de riquezas, que así las llamaban, y decía tantas cosas como serían todos ricos, que algunas personas lo creían. Si concedemos completa veracidad a este testimonio de Díaz del Castillo, nos damos cuenta de la personalidad poco confiable de este piloto. En primer lugar, él no sabía si era cierto que encontrarían las riquezas que contaba, y es muy probable que el contarles estas suposiciones a sus compañeros fuera para contar con su confianza y que en un dado caso lo secundasen ante cualquier curso que tomara. Tal vez desde ese momento Jiménez ya estaba fraguando el apoderarse de la nave para capitanear la búsqueda de las riquezas que tanto pregonaba. Una vez que los exploradores se hicieron a la mar, el barco San Lázaro, el cual iba comandado por Hernando de Grijalva, se separó del rumbo que tenían marcado y jamás volvió a reunirse con la tripulación de la Concepción. De acuerdo a las investigaciones del historiador Carlos Lascano, comenta que al separarse Grijalva, en realidad no buscó el reencuentro de la capitana para no estar bajo el mando de Becerra y llevarse él solo la gloria de los descubrimientos que hiciera. Mientras tanto, en el barco San Lázaro se daba una serie de desencuentros entre el capitán Diego Becerra y una parte de la tripulación. Al parecer, Becerra tenía un carácter colérico y altivo que lo hacía malquistarse y hacerse de palabras con las personas con las que interactuaba. De acuerdo al testimonio de Díaz del Castillo, en un momento no determinado del viaje, una parte de la tripulación, consistente en vizcaínos y soldados con los que había tenido desencuentros Becerra, se amotinaron bajo la dirección de Fortún Jiménez, aprovechando la noche y que la mayor parte de la tripulación estaba durmiendo. Y desprevenida, los amotinados caen sobre el comandante y lo asesinan. Asimismo, combaten a los pocos marineros que trataron de defenderlo o se negaron a unirse a los rebeldes. Afortunadamente, de entre los expedicionarios había un par de sacerdotes franciscanos, los cuales mediaron la situación y evitaron que hubiera más muertes. Al día siguiente negociaron con Fortún Jiménez y su gente el que les permitiera desembarcarlos en una costa cercana y llevarse con ellos a los heridos, así como a los que no quisieran permanecer en la nave, a lo cual acceden y los abandonan en una parte de las costas del actual estado de Jalisco. Recientemente el historiador Carlos Lascano dio a conocer un documento en donde aparece el testimonio de uno de los integrantes de la expedición y que fue testigo presencial de los hechos. El documento se llama Informe a pedimento de Hernán Cortés sobre la muerte que se dio por Ortún Jiménez, piloto de una de las 2 embarcaciones que envió al Mar del Sur, y Pedro Jiménez, su hermano, a Diego Becerra, caballero de Extremadura, que iba por capitán de las 2 embarcaciones. El testigo se llamaba Juan de Caraza y tenía el puesto de contador en el barco La Concepción. Gracias a este texto sabemos que el 27 de noviembre, después de navegar un mes por la actual costa de Oaxaca y Guerrero, Becerra llegó a la altura de Zacatula y de ahí decidió irse a Cihuatán para aprovisionarse de agua. Al día siguiente, 28 de noviembre, por la noche,
es cuando Ximénez inicia la rebelión. Asesinan a varios de sus allegados, sometiendo y apresando a los otros. No los asesinan a todos gracias a la intervención de los franciscanos. El 29 de noviembre los amotinados nombran capitán a Fortún Ximénez, a quien le juran lealtad. El 1 de diciembre muere Becerra a consecuencia de sus heridas. Los amotinados arrojan su cadáver al mar, envuelto en una manta, junto con muchas piedras, a manera de lastre. Navegan durante 11 días hasta que deciden dejar en la costa a los no amotinados, es decir, que fueron abandonados entre el 10 y 11 de diciembre de 1533. El mismo día de su abandono, fueron auxiliados por Manuel de Cáceres, vecino de Colima, quien se encontraba en el pueblo de Apoztlán, a donde habían llegado caminando Juan de Caraza y el padre Juan de San Miguel. Así terminan esta odisea para los no amotinados. Por desgracia, no se conoce un testimonio así sobre lo ocurrido a Fortún y su gente. A partir de este momento, Ximénez y sus amotinados se convierten en proscritos y pierden cualquier facultad legal para poder ser reconocidos por la corona española como descubridores. De igual forma, la posesión que hicieran de algún sitio y el nombramiento de los parajes por los que transcurrieran no tendría ninguna validez debido a haber infringido la ley y cometido varios delitos. No les quedaba otra opción que continuar su viaje hacia un destino lo más lejano de las tierras gobernadas por Nuño de Guzmán y Pánfilo de Narváez, puesto que si los descubrían, seguramente serían apresados y conducidos ante la justicia. Los únicos testimonios que existen del derrotero que siguieron Ximénez y sus hombres, así como su trágico final, se encuentran en las siguientes narraciones. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos dice: y Ortuño Ximénez dio vela y fue a una isla que le puso por nombre Santa Cruz, donde dijeron que había perlas y estaba poblada de indios salvajes. Y como saltó en tierra y los naturales de aquella bahía o isla estaban en guerra, los mataron, que no quedaron, salvo los marineros que quedaban en el navío. Y de que vieron que todos eran muertos, se volvieron al puerto de Jalisco con el navío y dieron nuevas de lo acaecido y certificaron que la tierra era buena y rica de perlas. Y luego fue esta nueva a México. Y como Cortés lo supo, hubo gran pesar de lo acaecido. Antonio de Herrera, en su libro Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme de El Mar Océano, comenta: y que decían que habiendo salido a tierra el piloto y 22 personas, los indios los mataron y que habían hallado muchas muestras de perlas. El historiador Carlos Lascano concluye lo siguiente: el piloto de esta nave, Fortún Ximénez, se amotinó y asesinó a Becerra apoderándose de la nave. Los amotinados, en plan de prófugos, siguieron explorando y llegaron a una tierra que creyeron ser isla. Se trataba del sur de la actual península de Baja California. A fines de diciembre de 1533 o principios de enero de 1534, desembarcaron en lo que hoy es la Bahía de la Paz y entraron en problemas con los indios guaycuras, los habitantes milenarios de la región. Ximénez y 20 personas más fueron muertas. Los sobrevivientes huyeron a las costas de Nueva Galicia y fueron capturados por Nuño de Guzmán. Lo cierto es que todas las versiones coinciden en que Fortún Ximénez y la mayor parte de sus amotinados encontraron la muerte en un punto indeterminado de lo que hoy se conoce como el Puerto de La Paz, en Baja California Sur. El motivo del ataque que sufrieron por parte de los habitantes del lugar,
que pudieron ser miembros de las etnias Guaycura o Pericú, ya que ambos grupos dominaban espacios dentro de la ensenada, no ha quedado claro, y debido a que no se cuenta con testimonios verídicos, se han realizado algunas especulaciones. Seguramente el motivo del desembarco en la bahía fue con el propósito de rellenar sus ya casi vacíos depósitos de agua y conseguir alimentos. Además de lo anterior, explorar el lugar para identificar si era la mítica tierra de la que hablaban las leyendas de Cihuatlán y Calafia, en donde había metales preciosos y perlas. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo que inició la lucha entre los recién llegados y los naturales que habitaban el lugar. Bernal Díaz del Castillo da otra versión sobre los motivos del ataque de los californianos a la gente de Jiménez. Y como saltó en tierra y los naturales de aquella bahía o isla estaban en guerra, los mataron, que no quedaron salvo los marineros que quedaban en el navío. Esta versión es poco probable, debido a que si bien es cierto que los grupos nativos de la California son descritos por los jesuitas como belicosos entre ellos y que por cualquier motivo iniciaban pleitos entre sus rancherías, las cuales involucraban al poco tiempo a varias de ellas, cuando llegaron grupos de exploradores europeos, lo primero que hacían los naturales era escapar hacia el interior de sus tierras y solo después de pasados ciertos días se acercaban a conocer a los extranjeros. Era imposible que los hubieran confundido con otro grupo nativo de la California, puesto que ni su apariencia física, vestimenta, armamento o lengua era conocido por los habitantes de esta tierra. Existe una tercera hipótesis que hasta el momento considero como el detonante más probable de la agresión de los naturales al contingente. Esta hipótesis la ha desarrollado el investigador Julio César Montañé Martí y ha expuesto en sus libros el historiador Carlos Lascano Sagún. Algo más probable quizá fue la defensa de las fuentes de agua por parte de los guaycuras. Los navegantes españoles siempre andaban en busca de agua fresca y en cualquier punto que se detenían, una de las prioridades era el agua. Para los indios californios, debido a lo hostil de la geografía californiana, el agua también era una prioridad y la defensa de sus fuentes motivo de guerras y ataques. El misionero Jaime Bravo menciona que en una de sus cartas, cómo los guaycuras de la Bahía de la Paz defendían el único aguaje que tenían. Mezquitales y otros árboles que estaban inmediatos al aguaje, desde donde disparaban flechazos los guaycuros a los buzos, siempre que venían a hacer aguada, y para poderla hacer, habían de estar disparando tiros a dicho monte. Dado por finalizado el análisis del periplo de la expedición Becerra Jiménez, es importante pasar a hacer un análisis de otros sucesos acontecidos y que es importante que nos van a ayudar a comprender mejor no solo la figura de Hernán Cortés, sino las implicaciones que tuvieron sus exploraciones para la colonización de nuestra península. Aunque en los documentos que se han consultado sobre esta expedición no aparece información al respecto, es muy probable que antes de partir Diego Becerra, Cortés le haya hecho entrega de sus acostumbradas instrucciones. Este documento consistía en una serie de mandatos que Cortés les hacía a sus capitanes de cómo conducirse durante el viaje. También les aconsejaba sobre qué decisiones tomar en caso de que encontraran tierra habitada y cómo debía de ser su relación con los naturales. Desde su primera expedición hacia estos rumbos, la cual fue comandada por Diego Hurtado de Mendoza, Cortés le entregó una serie de instrucciones en donde trataba los puntos ya descritos. Así que no es de extrañarse que también lo hiciera con esta. La relevancia que tiene este documento es el trato justo y respetuoso que Cortés ordenaba que sus hombres tuvieran con los naturales. Un ejemplo de este tipo de órdenes lo vemos en las instrucciones que tiempo después el mismo Cortés suscribiera a Juan de Jasso,
el cual realizó exploraciones dentro de la península durante el tiempo que Cortés estuvo en ella. No molestar a los naturales. Ítem, si topardes alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería, o fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudiereis de darles a entender que no vais a les enojar, ni a hacer ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la tierra y a buscar bastimentas, y que si los alardes se los pagaréis del rescate que lleváis hasta hacer en esto todo lo que vos a posible, no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje, en persona ni en haciendas. Y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, castigarlo heis con toda rigurosidad en presencia de los naturales y darles heis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigáis. Ítem, si habiéndolos fecho todos los cumplimientos y diligencias necesarias para darles a entender que no les queréis enojar, y no obstante todavía ellos fueren pertinaces y quisieran ofenderos, defenderos heis, e darles heis a entender e conocer el hierro que ficieron en acometeros o quereros ferir sin causa. Ítem, si en la manera susodicha y con su culpa con los naturales trabajaréis que a mujer ni a niño no les faga daño, ni se les queme mieses, ni casa, ni otras heredades. Pero el despojo mueble que alardés, hacerlos heis recoger e inventariáis, antes 3 personas de las de vuestra compañía, las que más autoridad. Para esto tuvieran mandado, so pena de muerte, que ninguno esconda cosa, aunque sea de poco valor, de lo que se oliere de dicho despojo. Ítem, porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra movida con la codicia, dejando seguir la victoria, se ocupan en el despojo. Apercibís heis que ninguno tome cosa aunque sea de comer del despojo, que los enemigos, hasta ser echados del campo, y con singularidad enteramente de la botiria de ellos, porque suele volver hallando la gente desconcertada y sin orden, los vencidos ser vencedores, y esto habéis de amonestar con mucha instancia y castigarlo con mucha riguridad. Probablemente a muchos de los que por primera vez conocen este tipo de documentos escritos de puño y letra de Cortés, se queden asombrados, sobre todo intrigados, de cuál fue en realidad la personalidad de esta figura. Hasta el día de hoy se nos ha manejado, tanto en los libros de texto como en la historia oficial, que Cortés fue un hombre sanguinario y que al mando de sus hombres conquistó y diezmó, a base de asesinatos despiadados, a miles de habitantes de lo que ahora era la Nueva España, sin el menor remordimiento. Si lo anterior fuera cierto, ¿por qué entonces Hernán Cortés escribiría este tipo de instrucciones de forma tan detallada y pormenorizada? ¿Qué sentido tendría el que obligara a los comandantes de sus expediciones que se ciñeran a ellas y que castigaran con toda severidad a quienes bajo su mando hubieran cometido desacato a las mismas? La respuesta a estas y otras preguntas no soy yo quien debe proporcionarlas, sino cada uno de los que me escuchan, lean, reflexionen y concluyan sobre el particular. Ustedes, público, son los que tienen la última opinión. Para muchos, esta y otras expediciones a nuestra península que envió o comandó Cortés se inscriben entre las derrotas y descalabros más tremendos que tuvo, no solo por sus escasos resultados, sino por las pérdidas millonarias que tuvo el extremeño en cada una de ellas. Sin embargo, para aquellos que vemos con calma y relatividad los hechos de la historia, podemos decir que no fue así. Cortés fue un hombre visionario y perseverante. Lo primero distinguió a muchos exploradores de su generación, pero lo segundo
era muy escaso en el carácter de esos hombres. Debido a esta personalidad, él porfió una y otra vez en ensanchar los territorios de la Nueva España, en fortalecer las actividades productivas en cada uno de los sitios a los que llegaba, en promover las actividades productivas, matrimonios entre sus oficiales y soldados con las mujeres de los caciques de cuanta tierra visitaba. Y lo más importante, en tratar a toda costa de conquistar nuevos territorios, pero siempre por la vía de la alianza y la negociación. Algunos historiadores creen ver en ello un proyecto de formar un reino independiente del de España, en donde el extremeño sería el monarca. Sin embargo, esto nunca lo sabremos, puesto que siempre fue la corona española y sus instituciones los que pusieron dique a estas empresas. El historiador francés Christian Duverger, en su magnífico libro Cortés, anota lo siguiente: no se puede estudiar al hombre sin analizar al mismo tiempo la leyenda impregnada a su piel, ya sea negra, ya sea dorada. Sin embargo, reducir también a Cortés a su leyenda sería perder la ocasión de descubrir al hombre y a su tiempo. Su itinerario personal no se limita a los 2 años de la conquista de México. Este lacónico 1519-1521 de los diccionarios. Cortés tiene una trayectoria, una infancia, deseos, ambiciones, voluntad e inteligencia, pero también poder ser presa del abatimiento, como tanto el éxito como el fracaso. Posee familia, amigos y se debate entre amores complicados. Envejece, sus sienes encanecen, no esquiva las lindes de la amargura, tiene penas y alegrías. Sus reflexiones profundas chocan con sus preocupaciones más terrenas, y cuando ve venir la muerte, juzga a su época, piensa en el porvenir de España y México. En una palabra, Cortés lleva una vida de hombre, una vida plena de 61 años. Sorprende que la historiografía tradicional no haya tratado de escrutar al personaje en su totalidad y en su continuidad. ¿Acaso se habla del Cortés que se valía de todos los medios en la administración de Santo Domingo? ¿Del Cortés agricultor en Cuba? ¿Y quién sabe qué Cortés está al lado de Carlos V? En su expedición de 1541 contra los berberiscos. Con dificultad la memoria colectiva concibe a Cortés como el explorador pacífico que descubre California, que comercia con el Perú o que intenta abrir la ruta del poniente hacia las Molucas y Filipinas. Por ejemplo, le es difícil reconocer al hombre que desafiaba a la corona al tomar posesión de México. Resulta ilusorio tratar de comprender al hombre sin entender su siglo. Pero aquí hay que mirarlo desde 2 ángulos. No es posible limitarse al estudio del contexto hispánico. Hay que intentar también pasar del lado indígena para apreciar ese extraño itinerario cortesiano trazado en la frontera del viejo y del nuevo mundo. Muchas gracias.